está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo dilo. El Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, dilo? Para sanar, para curar, para... Es verdad, el gobierno de Dios, hoy vamos a tocar el gobierno de Dios, la dependencia, así se llama esta parte, el gobierno de Dios, la dependencia. Y pues hablábamos en la semana de situaciones con los hijos, los que somos papás de adolescentes, de jóvenes, incluso ya de los que son papás de pues jóvenes ya más adultos, pues hemos tenido tiempos difíciles con ellos. Los tiempos que hoy los jóvenes están teniendo son tiempos de mucha agresión espiritual. Y el Señor me decía que una de las cosas más impactantes que el enemigo ha querido hacer en el corazón de la iglesia es quitar la dependencia de Dios. Podemos tener una noción que dependemos de Él, pero nuestras acciones demuestran otra cosa. Y yo quiero que usted y yo analicemos hoy si realmente hemos aprendido a depender de ese Dios vivo, porque la dependencia nos tiene que llevar a conocer su voluntad agradable y perfecta. La dependencia tiene que venir en un incremento no solamente de fe, sino también de acciones. Así que vaya conmigo por favor a Proverbios 14, 12. Vamos a leer esta parte del rey Salomón, que escribe estas cápsulas de sabiduría, pero le voy a dar el significado de dependencia. La dependencia, conforme al diccionario de la Real Academia, dependencia es subordinación a un poder, ¿no? O sea que, entre comillas, nosotros dependemos de un gobierno. Si entramos en una devaluación, nos va a afectar a todos globalmente en la parte económica. La parte de dependencia es la relación de origen o conexión. Dependencia es la necesidad de algo o de alguien. Ese es el significado de dependencia del diccionario de la Real Academia. Pero yo le voy a dar el significado de dependencia. Y la dependencia es una palabra hebrea que su significado es halak. Halak con J y con K de kilo. Y la palabra dependencia es aumentar, prosperar. Fíjese, cuando usted depende de Dios no solamente aumenta, sino prospera. La palabra dependencia es volver. Pensamos que nosotros vamos a Dios, pero cuando realmente dependemos de Dios, volvemos al camino del cual salimos. La palabra dependencia es costumbre. Yo me acuerdo mucho de esa canción que cantaba Rocío Dúrcal, que es más fuerte la costumbre que el amor. Y bueno, sabemos que la costumbre genera muchas veces pues cierto aburrimiento, pero Dios tiene una multiforme gracia. Pero mire, la parte que más me llama la atención, y aquí es donde los fusibles fueron fundidos, es que el significado de dependencia en el hebreo halak es la palabra morir, ¿verdad? Entonces eso es algo que hoy muchos andan vivitos y coleando, dependiendo de lo que creen, de lo que piensan, y también una parte pues tienen como movilizada o inmovilizada en la voluntad de Dios. Pero el significado de dependencia es morir. Cuando tú realmente dependes de Dios, estás muriendo a la carne, estás muriendo al hombre interior. Entonces quiero que vaya conmigo allá a Proverbios 14, 12, y quiero que usted lea conmigo esa parte. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, dice, es camino de muerte. Dice la palabra en el 13: aún en la risa tendrá dolor en el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. 15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra
insolente y confiado. Entonces, quiero que usted ponga atención en esta parte de la dependencia, porque nos dice Salomón que hay camino que al hombre le parece, tiene una perspectiva, lo que creo, lo que pienso, lo que en algún momento le tocó vivir a mi papá, hoy yo no lo vivo y hoy siento que no es a la izquierda, hoy siento yo que es a la derecha, por el conocimiento, por la experiencia que yo tengo. Y la palabra dependencia, ¿verdad?, es también la parte del camino. Hay camino que al hombre, ¿verdad?, le parece derecho. Entonces, aquí tenemos que entender que el camino es solamente uno. Y muchas veces pensamos que el camino que pensamos al elegir es un camino derecho, pero dice la Biblia, pero el fin de ese camino, dice la palabra, es un camino ¿de qué? De muerte. Pero mire lo que dice esa parte en el 13. Aún en la risa tendrá dolor en su corazón. No. Entonces, ¿qué significa esto? Que el camino propio siempre va a ser un camino conforme a tu deseo, conforme a tu carne. Lo que me está diciendo Salomón es que el camino propio es un camino de satisfacción almática. Y eso es algo que todos en algún momento, decía el hermano en la mañana, que todos tenemos un grado de soberbia, no, de egoísmo, de creer que lo que hacemos es correcto. Entonces dice, el camino propio es satisfacción almática, que tarde que temprano, conforme lo que dice la palabra en el 13, traerá ¿qué? Dolor. ¿Dónde termina ese camino? No solamente en muerte, una muerte física o espiritual, sino trae dolor. ¿En dónde? En el corazón. Ahí es donde decimos, la regué. Ahí es donde decimos, ¿qué razón tenía mi papá? ¿Qué razón tenía mi mamá? ¿Qué razón tenía la palabra de Dios? Y yo le di el significado de camino en el hebreo, que es halak, y el significado era morir. Pero le voy a dar el significado de dependencia en el griego. Y en el griego la palabra dependencia es jodos, así de joder. Así como los papás que te están jode. Ay, mamá, ¿cómo jodes? Bueno, el griego, la palabra dependencia es la palabra jodos, y su significado es ruta. Entonces la dependencia a Dios es una ruta, es una carretera, es un progreso, es un proceder. Pero me encanta el significado del griego, porque la palabra dependencia, ¿sí?, el original del griego dependencia es palabra. O sea que me estás diciendo, pastor, que para que yo dependa de Dios tengo que morir a mi hombre interior y depender ¿de qué? De su palabra. Aquí viene el éxito del esposo, de la esposa, del hijo, de la hija, de incluso aquel que va a poner una empresa, del que trabaja en una oficina. Aquí viene la respuesta. Todo lo que usted le quiera preguntar a Dios, aquí viene en su palabra. Esto nos va a generar una dependencia. Pero nuestra carne se dobla, porque cuando usted quiere empezar a leer la palabra, ay, como que da sueño, hermanos. Porque la carne se resiste, porque la carne quiere vivir, la carne no quiere morir. Entonces dice la palabra que la risa tendrá tarde que temprano. Yo me la sé, yo sé cómo se hace, papá, tú no sabes. Traerá dolor en el corazón, y eso dice la palabra que traerá congoja. ¿Sí? Ahora bien, dice en el 14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. ¿Sí? Entonces, la independencia del hombre trae congoja. ¿Qué significa la congoja? Todo lo que tú creas que es, tarde que temprano va a traer angustia. Todos vamos a tener angustia en algún área física, en algún área de salud, en algún área económica. Entonces, la Biblia nos dice que la congoja viene a través de ¿qué? De la risa del corazón por tomar un camino personal. Entonces, la palabra congoja es la palabra angustia, aflicción de ánimo. Es que siento que pues no la estoy haciendo, que ya tengo 42 hijos soltero, ¿no? Que no tengo ni casa propia. Pero la independencia del hombre, ¿sí?, nos lleva a su propio camino. Fíjese, el propio camino terminará
hartando cualquier situación activa, monótona o repetitiva. Porque dice la palabra, ahí en el 15, el simple todo lo cree. Hermanos, ahora que yo tengo la oportunidad a veces de meterme ahí a las regaderas, me meto un área, el vaporcito, y en el vaporcito va todo tipo de varones. Todos nos vemos encueraditos, nos vemos todos, nada más llevamos el puro calzón, nos sentamos ahí en el vapor. Pero tú los ves encuerados a todos y los ves iguales, unos más panzones, otros más delgados, pero te das cuenta de quiénes son conforme a lo que hablan, porque empiezan uno a hablar del tema político que yo me la sé, del tema económico que mi compadre invirtió. Entonces dice la palabra en el 15, el simple todo lo cree. Entonces una persona simple le bajan la luna y las estrellas y se lo cree. ¿Por qué? Porque es simple, porque no tiene la palabra, porque no ha muerto a él. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El avisado te dice, ten cuidado de todo lo que escuchas, de todo lo que ves, porque no todo lo que escuchas y ves es cierto. Dice el 16, el sabio teme y se aparta del mal. O sea, cuando tú eres una persona sabia, ni siquiera te tienen que decir 2 o 3 veces. Tú sabes que lo malo no es parte de tu vida y te apartas de ahí. Entonces ya no tienes que ir al palacio porque no es parte de tu vida. Mas el insensato se muestra insolente y dice la palabra y confiado. Una persona que no depende de Dios confía en lo que tiene, en lo que piensa, y ese es un tema impactante porque Proverbios 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Proverbios 16:25 dice lo mismo. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hermano, 2 veces aparece en la Biblia. ¿Qué significa esto que aparezca 2 veces? Que es algo muy importante. Entonces, yo quiero que usted entienda que hoy tenemos que aprender a depender de Dios. Yo estaba en la semana platicando con algunos hermanos en la célula del jueves, ¿sí? Pero la dependencia de Dios manifiesta la voluntad de Dios. O sea que si yo dependo de Dios, yo voy a terminar haciendo su voluntad de Dios. Y para depender de Dios, yo tengo que aprender a conocer los tiempos de Él, no los míos. Porque justamente un hermano decía en la mañana, dice, bueno, es que a lo mejor Dios no te quiere sanar. Aquí teníamos una hermana que ha estado orando por su hijo durante 12 años para que Dios lo traiga al camino. Y después de 12 años el Señor le contestó. Y uno podría decir, es que el Señor llegó tarde. No, es que los tiempos son del Señor. Todo tiene un tiempo. Una relación nos lleva a confiar en Dios. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas es que a los hijos se les enseña a depender de Dios para depender de Dios. Es irónico lo que te voy a decir, pero es muy cierto. A los hijos se les enseña a depender de Dios para depender de Dios. Y el enfoque que nos han enseñado es, tú tienes que enseñarle a tu hijo a trabajar para que el día de mañana no dependa de ti. Error. Los hijos en algún momento, cuando no les enseñas a depender de Dios, dependen de ti, dependen de tus finanzas. Yo platicaba con el hijo de un pastor, jovencito, 17, 18 años, y el pastor, la verdad es que es un pastor muy próspero. Dios lo ha bendecido mucho en el tema de las finanzas. Y platicaba con este joven y le decía, oye, ¿y tú de qué quieres estudiar? Dice, yo pastor, yo voy a estar estudiando actuaría. Y le digo, ¿qué vas a actuar? No, actuaría es que uno supervisa, que tu firma vale. Ahí en la actuaría, pastor, hay dinero, hay billete. Y yo me puse a pensar, dije, a ver, ¿cómo? O sea, eres hijo del pastor y traes una mentalidad sobre las finanzas, sobre el Dios Mamón, y no es que sea sangrón. Así se llama el Dios de la riqueza, Mamón. Entonces el joven está metido en las finanzas. ¿Por qué? Porque es lo que le ha enseñado el padre. El pastor, más que depender de un Dios vivo, ha mostrado al hijo que si no tienes dinero, no tienes nada. Entonces el hijo hoy depende de una carrera que se llama actuaría para que en algún momento haya billete. Y eso es triste, hermanos. Y apenas que vi a este jovencito, resulta que ya trae novia. Y la novia que trae, ¿qué cree? La novia que trae ni siquiera es cristiana. Y ahora que nos tocó ir a una fiesta,
No, pues estaba el chavo acá agarrando las caguamas. Entonces, yo quiero que usted entienda esto. A los hijos se les enseña a depender de Dios para depender de Dios. O sea, hoy, ¿cómo sé que mi hijo va a depender de Dios? Porque hoy, por ejemplo, Baruch me pregunta, me dice, papá, ¿qué herencia vas a dejar? Dios. ¿Y carro? ¿Y casa? Carro, no creo que dure 20 años, a lo mejor que lo agarres de carro de placas antiguas. Casa no tengo. ¿Dinero, papá, en las cuentas? No, más parte de las entradas aquí son finanzas de la iglesia. Pues no tengo nada que dejarte más que busques de Dios. Entonces yo llevo a mi hijo a que dependa de Dios, o yo le enseño a mi hijo a depender de Dios. Le digo a mi hijo, ¿qué es lo más bonito de ser hijo? Y Baruch me dice, pues que come uno gratis, papá. Y de verdad, ¿cuántos de nosotros valoramos la comida que papá y mamá nos daban? Ay, otra vez chayotes, otra vez huevo, otra vez. Pero cuando ya eres casado y estás de este lado, te das cuenta que los 200 pesos se van en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, a los hijos se les enseña a depender de Dios para que dependan de Dios. Y esto es algo bien importante que yo quiero compartirles en esta hora. Yo quiero que usted vaya a donde se acabó la dependencia para generar una independencia. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, por favor. Sí, vaya conmigo a Génesis. Génesis 2:4. ¿Está lloviendo? Es que había hermanos que tenía años que no venían y ya vinieron y hermano, va a llover. Aparte de ustedes, hay otros que también por ahí no. Génesis 2. Es que a los chavos les tocó ahora el talento, pero bueno, usted ponga atención. Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos, de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios los hizo, la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Váyase conmigo hasta el 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. Digan conmigo, ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salió del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartió en 4 brazos. Váyase conmigo hasta Génesis 2:15. ¿Sí? Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente que morirás. Cuando Dios hizo al hombre, ¿de dónde Dios lo hizo? Del polvo de la tierra. Y cuando lo hizo un ser viviente, o sea, que vivió, pero ¿de quién dependía? Del que le hablaba. ¿Quién le hablaba? Le hablaba a Dios. Ahora bien, lo que me llama la atención es que una de las cosas que más hacen caer a la humanidad, o que la hace a la humanidad depender de sí solo y no de Dios, es la vista. La vista nos hace caer en muchas tentaciones. Lo que veo, lo que creo, lo que me conviene, allá hay lana, ahí sí me pagan, ahí sí me caso, sí voy a tener una vida asegurada. Y dice la palabra que Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allá el hombre que había formado. Y dice en el 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, ¿a qué? A la vista y bueno para comer. Mire, yo quiero que usted entienda esto. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo, y yo voy a tomar hoy el ejemplo de un matrimonio.
Yo creo que los más cercanos, los grandotes. Eric y Jess, vengan para acá. Se van a desnudar aquí. No, no es cierto. No. Vengan para acá arriba los dos. Dios hizo a Adán y a Eva, ¿verdad? Pónganse aquí. O bueno, no, bájense y pónganse en medio. Pónganse aquí en medio. Cuando Dios formó a Adán y a Eva, lo primero que hizo fue algo que lo que vieran les gustara, y además no solamente les gustara, sino dice la palabra, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, tanto para ver como para comer. Yo siento que el Edén Dios lo hizo aquí en México porque aquí es donde comemos mucho, ¿verdad? Entonces, todo bueno para ver, vean, y para comer, ¿sale? Ahora, pregunta, ¿cuál es del fruto que comieron? ¿De árbol de qué comieron? ¿De qué árbol comió Eva? Del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pregunta, iglesia, ¿cuántos árboles había en el Edén? Había muchos, pero Dios puso 2 árboles. 2, ¿cuáles? El árbol de la vida, que lo vamos a representar aquí. Mira, ese es el árbol de la vida. Y el árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿sale? Entonces, Dios dio 2 opciones. Aquí quiero que ponga mucha atención. La voluntad de Dios es que usted elija. Dios no nos fuerza a hacer las cosas fuera de su voluntad, como si Dios te pusiera una pistola aquí y aquí. No, dice, yo te puse el árbol, sí, de la vida, y te puse otro árbol, el árbol del bien y del mal. Pónganme atención ahí ponme en las pantallas. Mira lo que dice el 9. También el árbol de vida en medio del huerto, y en medio de ese huerto estaba el otro árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿de cuál se le prohibió comer a Adán? ¿De este o de este? De este. Mire lo que dice ahí en el 17, ¿me lo puedes poner, Santi? Mira lo que dice ahí. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. ¿Sí lo entiendes, Jessica y Eric? ¿Sí? El día que ustedes coman de este, se van a morir. ¿Qué es morir? Muerte física y espiritual. Ahora bien, cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo para que ellos caminaran con Él. Caminaran juntos. Ahí está muy bien. Bien. Pueden sentarse tantito, ahorita los voy a volver a parar. Hay 4 cosas importantes para depender de Dios. Diga conmigo, 4 cosas importantes. Y esas 4 cosas importantes son diligencia, vigilancia, fuerza y compromiso. Si usted lo quiere anotar, ¿cómo se llama la mamá de Anita? Anota, ¿sí? Diligencia, vigilancia, fuerza y compromiso. Estos 4 puntos son los 4 puntos que necesita el que anhela obispado. 1 Timoteo 3:1 dice, el que anhela obispado, buena obra desea, y te da unos requisitos. Ahora bien, Dios hizo primero al hombre, después hizo a la mujer, y lo hablamos en una predicación, para que el hombre cuidara a la mujer como vaso frágil, para que la mujer aprendiera a recibir de parte de Dios, ¿a través de quién? De su cabeza, de su esposo. Ahora bien, aunque Adán fue bendecido, la mujer fue doblemente bendecida porque fue sacada de la costilla. ¿Sí me está siguiendo? Ahora bien, dice la palabra, diligencia, vigilancia, fuerza y compromiso. ¿Qué es diligencia? La palabra diligencia es la palabra hebrea kiarast. ¿Qué significa la palabra diligencia? O sea, afilar, estar alerta. El hombre tiene que estar afilado como un cuchillo. Si tú eres esposo,
Tú tienes que estar afilado como cuchillo para que en cualquier momento que alguien le quiera hablar, ¿sí? Aquí va a estar Eva, a ver, Eva está por acá, y vamos a poner de serpiente. ¿Alguien quiere ser serpiente? Tiene que ser mujer porque es la víbora. Pero vamos a poner a un hombre. A ver, sí, tú ve, Maruk, tú vas a ser la serpiente. ¿Sí? Entonces, tú le vas a hablar desde el árbol, desde acá arriba. ¿Sale? Tú le vas a hablar. Entonces, cuando como que te asomas, háblale. Dale, dale, pero dale, dale, no como que Eva. Ándale. Entonces, ahí el hombre tiene que ser diligente, estar alerta. ¿Quién le habla? Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, la comadre bien chismosa, la vecina. Ahí, Eric, tienes que estar, ¿qué dijimos? Diligente, constante. ¿No? ¿Dónde está? Está hablando. Cuchillito, ¿para qué? Para cortar relación. Pásame un cuchillo, hermana Laura, para cortar a Baruch. Diligencia, afilar, estar alerta. Luego dice ser vigilante. La palabra vigilante es la palabra hebrea shamar. Cuando tú eres vigilante, no solamente tienes que estar al tiro. Mira, si alguien le quiere hablar a tu esposa, le cortas la conversación, cortas redes sociales. La palabra vigilante es la palabra shamar, que significa estar cerca. El marido tiene que estar cerca de su mujer, pero el significado de la palabra vigilar, y ahí es donde quiero que te pongas aquí en medio, Yes, su significado de vigilar es la palabra cercar alrededor. Cercar alrededor, proteger, atesorar, ahí. A ver, háblale. Nada. ¿Por qué? Porque el hombre cercar es que el hombre tiene que cuidar toda el área, la retaguardia, la delantera, la trasera, la derecha, la izquierda, todo, cercar. Esa es la función del hombre, cercar, cuidar. Y entonces dice la palabra alrededor, proteger, atesorar. Después tenemos la palabra fuerza. Y la palabra fuerza es la palabra firme. Firme. Que no se mueva. Ahora, trata que tu tía como que se doblegue. Sí, bájate. Firme. Sí, y el hombre tiene que tener esfuerzo. Esfuerzo, ¿sí? Ahí, ¿no? Pues ¿cuándo la vas a doblar? Semejante hombrezote, mira. Dóblala. No se puede. ¿Sí me estás diciendo? ¿Ya te des por vencido? No, nada. Voy a hacer el cuchillo para que no vayas a cortar. Hasta ahí, pause. Puedes sentarte, Baruch. Adán y Eva, siéntense tantito. Fuerza es estar firme. Esfuerzo. Y escúcheme bien, aun cuando el hombre deja de estar firme, la palabra, esto me encantó, la palabra fuerza es la palabra milagro. Pastor, es que mi mujer de plano es bien necia, es bien calzonuda. Bueno, pues en tu fuerza no vas a poder hacer nada, pero en las fuerzas de Dios, Dios puede hacer un milagro. Y por último, compromiso. ¿Qué significa compromiso? Sí, como el anillito, pero el compromiso, el significado de compromiso es la palabra garantía. El hombre tiene que darle garantía a la mujer. ¿De qué? De que si no se llevan se divorcian. No, de garantía de que voy a estar contigo a pesar de que tengas un genio de las 1001 noches. Garantía. La palabra compromiso es empeñar. La palabra compromiso es, escúcheme bien, varón, reconocer. Reconocer que hay veces la regamos, que hay veces somos independientes de Dios. Reconocer es la palabra compromiso, es la palabra acción. ¿Sale? Entonces, aquí viene un tema importante. Estos 4 puntos no los tuvo Adán. Mire lo que dice Génesis 3:1. ¿Me lo puedes poner ahí? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer, pregunta, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeremos de él ni le tocaremos para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos, y tú, Adán y Eva, serán como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? ¿Qué era lo que le estaba diciendo la víbora o la serpiente a la mujer? Bueno, mujer, tú puedes ser independiente de Dios, no de tu esposo. Cuando tú como mujer no tienes a Dios en tu vida, tú vas a ser una mujer feliz con o sin esposo. Cuando tu esposo no muestra la dependencia a Dios, es más, hay hermanas que sus maridos fueron bien canijos y se divorciaron porque el marido ya las golpeaba y esto, y ahora Dios hasta las bendice más a las mujeres. No quiere decir que Dios esté a favor del divorcio, pero quiero que usted entienda algo importante. Nosotros como maridos tenemos que mostrar la dependencia a Dios, porque si yo dependo del árbol, o sea, dice la Biblia que Jesús es la raíz. Si yo estoy afianzado a la raíz, quiere decir que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si mi esposa se separa de mí, la que va a perder es ella, no yo, porque yo estoy afianzado al Señor. Entonces, aquí es un punto bien importante. La mujer quería buscar independencia no del hombre, sino de Dios. Porque al no depender de Dios, ¿qué cree? Ya no iba a depender del hombre. Entonces, Satanás sabía que no podía entrar con el hombre porque el hombre dependía de Dios. Pero la mujer no. La mujer tenía que depender a fuerzas del esposo para que el esposo hiciera la voluntad de Dios. Por eso, maridos, tienen que entender que nosotros vamos a entregar cuentas de nuestra familia y que la mujer le conviene sujetarse a su marido, someterse. Y siempre se los he dicho, pero como que lo entienden mal. Sujetar, sujeta. No es que ponga sujeta. Entonces dice la palabra que al estar sola a cierta distancia de su marido, estaba cerca del árbol prohibido. Entonces aquí está Adán. A ver, Adán, tú tienes que estar cerca de Dios, del árbol de la vida. Aquí. ¿Dónde tenía que estar tu mujer? Por favor, ven para acá, Jessica. Satanás, a tu lugar. Rápido, rápido. Satanás no podía hablarle ahí a Eva porque Eva estaba cerca de su esposo y el esposo estaba cerca de Dios. Entonces tuvo que Eva separarse, estar aquí, ahí te quedas. Eva estuvo cerca, a cierta distancia de su marido, o sea, bueno, ni tanto, acá en medio, a cierta distancia de su marido, pero cerca del árbol prohibido. Háblale, ahí nomás, saluda a tu marido. Eso es lo que quiere el enemigo. Pastor, pues yo llego en la noche, pues sí cenamos. Tu mujer tiene una lista de todo lo que te quiere decir y tú así de, ahorita hablamos en la cama. Y ya la mujer se lava la boca, se pone su pijama de Winnie Pooh, y cuando el marido ya va a escucharla, ya sale la mujer y o empieza la mujer, ¿qué crees que en la mañana Nandito se le cayó y no la pela? Esta es la estrategia de Satanás. Que se vean, que sí estés aquí en el árbol de la vida, pero que tú tengas una distancia. Para que estés cerca de ¿qué? Del árbol del bien y del mal. Entonces, ahí fue una estrategia. Estuvo cerca del árbol prohibido. Y entonces, aquí la mujer, iglesia, genera en muchas algo que se llama soledad. El marido también, en algún momento tú te puedes alejar del árbol y te puedes ir más para allá. Entonces, él no está ni en el árbol de la vida, ella está
cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, y viene la palabra soledad. ¿Y qué es la soledad? La soledad es una tentación. La soledad es una tentación. ¿Cuándo qué? Cuando no tienes comunión con Dios. En la soledad es peligrosa. Por eso, jóvenes, a la mejor te dice: yo ya tuve como 4 novias, pero sigo soltero. Aguas. Cerca del árbol prohibido vas a terminar mirando al fruto. Ahí estás, ya viendo el fruto. Ya no te está viendo, Eric, ya está viendo el fruto. Fíjense, sino que quieres comer del fruto prohibido y no. Fíjate, si tú no quieres comer del fruto, ¿quieres comer del fruto prohibido? ¿No? ¿Quieres o no quieres? No, no quieres. Pues entonces no te acerques a él, hazte para allá. Iglesia, si no quiere comer del fruto prohibido, no se acerque. Es que yo no quiero engañar a mi esposa. Pues no veas pornografía. Entonces, yo no quiero caer en el alcoholismo. Ya no vayas con tu compadre el borrachote. O sea, si no quieres comer del árbol prohibido, no te acerques a él. Fácil. Pero esta mujer, ¿dónde estaba? Adán, otra vez regrésate para acá. Estaba cerca del árbol prohibido. Satanás tentó a Eva para que por medio de ella pudiera tentar ¿a quién? A Adán. Dale del árbol. Tú dale una fruta. ¿Sí? Oh, ya la hermana te va a linchar. Vas y le vas a dar al fruto. Él no sabía que iba a comer de un árbol prohibido. ¿Sale? ¿Cómo se acercó Satanás a Adán? Por medio de la mujer. Mujer, tenga mucho cuidado, porque mire, este es un punto bien importante. Nosotros los hombres nos hacemos los fuertes, pero usted es parte de nuestra costilla. Nosotros sin ustedes somos débiles. Ese es el error. Mire, se lo digo así como hombre, nos cuesta trabajo reconocer esa parte. Sin ustedes somos débiles. Ustedes son las que tienen que traernos aquí en el elogio, porque ustedes, quieran o no, son parte de la costilla y generan una dependencia pues más hacia Dios, pero nosotros somos carnales, necesitamos la dependencia de nuestra esposa. Satanás tentó a Eva, ¿para qué? Para que por medio de ella pudiera tentar a Adán. ¿Sale? Ahora ya, siéntense. ¿Qué fue lo primero que Satanás hizo en Eva? Ya se te cayó el... ¿Qué fue lo primero que Satanás hizo en Eva? Traer duda. Duda. ¿Saben cómo viene la duda? La duda siempre va a venir, pongan atención, esto está buenísimo, en pregunta. La duda siempre viene en pregunta. Fíjense, 3, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, como diciendo, como Satanás, como diciendo, yo no sé, ¿a poco dicen que si usas condón no te contagias de SIDA? ¿Sí será cierto eso? Entonces, ya cuando te hacen la pregunta, pues dicen a un amigo que pues él cayó en adulterio y que pues su mujer nunca se dio cuenta. ¿Cómo ves tú qué opinas? La pregunta. Entonces la pregunta viene por medio de una duda. La duda, si es pecado o no. Pues, ¿será? ¿A poco si comes del árbol, será pecado? Entonces a Eva le entró la duda, ¿sí? Después de la duda viene la negación del peligro a la independencia. La Biblia dice, mira lo que dice ahí. Entonces, el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tercer punto, fíjense, viene la duda, si es pecado o no. Número 2, viene la negación de peligro. ¿Sale? ¿Para qué estaba tratando de negar el pecado Satanás? Para generar independencia de Dios. Y número 3, dice el versículo 5, le dijo las ventajas. Si tú comes de ese fruto, vas a ser igual a Dios.
Si tú tienes relación sexual con 20 mujeres antes que tu esposa, ya vas a llegar al matrimonio experimentado, con 20 enfermedades, pero bien experimentado. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, usted tiene que tener cuidado con eso. La duda siempre te va a llevar a negar. Entonces, la duda te lleva a negar. Satanás te enseña a dudar para que tú después niegues. Y yo quiero decirte en esta hora que mucha gente que hoy es escéptica, más bien mucha gente que hoy es atea, fue en algún momento escéptica. Entonces, Satanás te enseña a dudar para después negar. O sea, ¿será que Dios lo hará? Hermano, si usted empieza a dudar de Dios, entonces usted ya no depende de Dios. Usted ya está dependiendo de lo que cree, piensa o tiene económicamente. ¿Sí? ¿Cuáles son las supuestas ventajas de comer del fruto? Lo que Satanás dijo es: en tu matrimonio, si tú entras a redes sociales, si tú vas con otro amante, va a haber mejoras. Fíjese, una gran posibilidad de mejoras. Seréis igual a Dios, ya te puedes ir de compras, ya no vas a depender de este marido que nomás no hace nada, que tú tienes que traer toda la casa porque este flojo no hace nada, ¿no? Supuestamente ventajas: descontento con tu actual estado. Satanás dice: yo sé que no estás a gusto, aparentas que estás alegre en tu matrimonio, pero mira, se te nota, el marido ni siquiera ya está contigo, ni siquiera un besito te da. Entonces, descontento con tu actual estado fue lo que Satanás quiso hacer en Eva. Tercera, promoción de un ascenso a ser como dioses. Mira que si tú comes de este árbol, viene un ascenso, vas a ser mejor, te vas a volver más hombre, porque pues es que yo no sé bailar, pero te tomas 3, no hombre, hasta sales como el Resortes. ¿Sí me estás siguiendo? Porque el alcohólico no es tímido. Entonces, aquí hay un punto bien importante. Mire, le insinuó que Dios no tiene un buen propósito, un buen entendimiento, pensamiento, voluntad respecto a ellos. ¿Sí? O sea, ¿cómo Dios te pone un árbol? Si fuera Dios bueno, no te pondría este árbol. Iglesia, ponga atención. Dios le puso este, pero también le puso este. Y escúcheme bien, Adán tuvo 2 opciones: o comer de este fruto o de este. Y si hubiera comido de este, no hombre, ahorita le voy a decir lo que hubiera pasado. Ya para terminar, dar satisfacción a nuestros sentidos. El pecado va a traer, la independencia va a traer satisfacción a nuestros sentidos. Desear siempre lo que está prohibido. No sé por qué siempre que el limón está en 150, ay, como que se me antojó un agua de limón. Ay, si hasta se te pudre el limón ahí en tu refri, pero se elevó el limón, ¿quieres agua de limón? El jitomate subió, no. Y llega tu marido, hay una sopita. Tú no comes sopa, sí, pero siempre lo prohibido, ¿sí? Algo bien impactante que me llama la atención es dar satisfacción a lo prohibido. El deseo de un conocimiento innecesario baja una falsa noción de sabiduría. O sea, el deseo de un conocimiento innecesario baja una falsa noción de sabiduría. Este árbol que iba a generar muerte, y la muerte es dañina y destructiva. Si tú vives independiente de Dios, tarde que temprano te va a destruir y te va a dañar. Ese es el propósito de Satanás, que no busques de Dios, que busques de lo que te va a dañar, de lo que te va a destruir. Fíjese, dice la palabra que entonces Adán lo puso a labrar antes de que terminara en pecado. Fíjese lo que dice ahí en el 15, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. O sea, la palabra labrar es el significado hebreo abad, para trabajar, para servir, para lavar. Pero así como vas a trabajar en este árbol, me lo vas a guardar. Pero cuando tú no dependes de Dios, Dios no te manda ni siquiera guardar su palabra. Dios te dice, fíjense, Dios te dice, haz lo que quieras. Porque como no supiste guardar este árbol que te di y tú te quieres comer pues haz lo que tú quieras. Fíjese, yo voy a terminar con esto.
Adán fue obligado a buscar la vida y la felicidad, ¿sí? Y yo quiero que termine con esto. Génesis es el último versículo que les doy. Génesis 4, 17. Fíjese, esto está muy cañón. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Es que mi mujer es bien calzonuda, Señor. Y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Por quién vino la maldición a la humanidad? Por Adán. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿De qué comerán? De la tierra. ¿Y qué te va a llevar a tener relación con tu esposa, con tus hijos, con tus padres? Te va a traer dolor. No los vas a entender. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán. ¿Esos hijos producen unos espinos? Cardos. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Fíjense lo que dice el 22. Y dijo Jehová Dios, aquí viene la revelación más cañón, hermanos, esto está tremendo. He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no lo alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ven para acá, Adán, Eric. ¿Qué Satanás le dijo a Eva? Que iba a ser igual a Dios. Pregunta, ¿terminó siendo como Dios? No, pero sí sabía el bien y el mal. Y entonces Dios le dice: aléjalo para que no extienda su mano. Porque si Adán hubiera comido de este árbol, ¿qué hubiera pasado? Ahí lo dice. Dice en el 22. Y tome también del árbol de la vida, coma y viva. ¿Para qué? Este árbol le hubiera dado inmortalidad. ¿Sí me está siguiendo? Inmortal. Jamás hubiera muerto. Es que la gente dice: el pecado lo llevó a la muerte. Sí, pero Dios le dio las dos opciones: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Él quiso comer más de la ciencia que el de la vida, porque este lo iba a hacer eterno. Si él hubiera extendido su mano, nunca hubiera muerto. ¿Sí me está siguiendo? Entonces Dios lo saca y dice ahí en el 23, puedes ponerme ahorita las imágenes, gracias Eric. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ya nada más la labraba, ya no la iba a guardar, la iba a cuidar. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así como ven las imágenes, así los echó. Pero había dos ángeles que tenían una espada. ¿Y la espada qué tenía? Fuego. ¿Qué representa la espada? La palabra de Dios. ¿Qué se representa el fuego? El Espíritu Santo. O sea que para volver al árbol de la vida tenían que pasar ahora por la palabra y el fuego del Espíritu Santo. Ellos salieron. Hermanos, había dos árboles. Y ahora Dios le dice: ya no pueden entrar, porque si a Adán se le ocurre comer de este árbol, imagínense con soberbia y eterno, igual que Satanás. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, esto está tremendo. Porque, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Hoy los jóvenes quieren volverse independientes. Ya porque les dan 500 pesos, 1500, ya creen que la pueden hacer. Y esa independencia los va a llevar a la muerte, a la ciencia.
La vida eterna está aquí. Cuando tú literal estás aquí hay vida eterna, pero tienes que pasar por la palabra, que es la espada, y el fuego, que es el Espíritu Santo. Entonces yo quiero que usted entienda esto, muy importante, iglesia. Dios está estableciendo su reino en las familias, pero las familias están buscando la independencia de Dios. De verdad, hermanos, yo veo mucha gente que ya no está orando, mucha gente ya no lee la Biblia, mucha gente viene y sé que Dios me habla, pero ¿saben cuándo mucha gente viene a la iglesia? Cuando ya se los está cargando el payaso. ¡Pastor! ¡Ah, pastor! Ah, pero cuando no viene a la iglesia, no, hombre, allá en las ferias, con sus gomichelas, súbete otra vez. ¿Me está siguiendo, iglesia? Póngase de pie. Pues pasar Erika y Eric Yes. Si Dios no los hubiera sacado del huerto, hubieran tomado este árbol como segunda opción. Hermanos, Cristo no es una segunda opción. Dios no es una tercera opción. Dios tiene que ser tu prioridad. Ahora que salió Adán y Eva, iban a estar la humanidad obligados a buscar el árbol de la vida, ¿sí? Y venía una reconciliación por la obra de la cruz, ¿verdad? Entonces, ahora el hombre tiene que volver, y la palabra volver es la palabra dependencia. Cuando usted puede pasar, mi hermano Alonso, aquí, nadie vamos a cortarle ahí. ¿Puedes prender ahí el teclado, por favor? Salimos del huerto por tomar este árbol. Dios nos dio las dos opciones. Hoy las jovencitas les hacen más caso a lo que diga mamá que papá. Y es una bronca, porque mira, los hijos son bien astutos, hermanos. Papá, ¿me da chance de...? ¿Qué te dijo tu mamá? Que no. Entonces, ¿para qué me vienes a preguntar? ¿Qué tal si dices que sí? Los hijos quieren poner en contra a los padres. ¿Qué dijo tu mamá? No. Pues es no. Si yo digo no, van con su mamá. Mamá, es que mi papá dice que no. Porque creen que me voy a echar un round con su mamá para que diga que sí. Ten cuidado. Marido, si usted dijo que no, esposa, respete, es no. Pastor, y si mi marido me lleva a que me cargue el payaso, Dios no lo va a permitir. Se lo va a cargar a él, pero a usted no. A usted le conviene sujetarse, ser obediente. Mire, Eva se alejó del marido, estaba cerca. Y algo que me llama la atención, iglesia, es que usted tiene que tener cuidado con esas tres áreas que Satanás siempre va a traer. Áreas muy peligrosas: mirar, tomar y comer. Satanás no puede forzarte, pero sí te puede tentar. Entonces, mirar, tomar y comer. Primero lo miró. Ah, se ve bueno. La tentó. Ah, chirón. Terminó comiendo. Mirar, tomar, comer. ¿Qué estás mirando, iglesia? ¿Qué se te ocurre tomar? ¿Qué se te ocurre comer? Porque para volver al árbol de la vida, aquí tiene que haber eternidad. ¿Y para qué eternidad? Tiene que existir la cruz. Él es el único que nos lleva literalmente a la vida. Este es el regreso al Edén. Apocalipsis dice que hay un árbol de la vida donde da frutos y sus hojas traen sanidad. Quizá tú necesitas la sanidad espiritual, la sanidad de perdonar. Mire, el Espíritu Santo me hizo sentir en mi corazón. Hermanos, en YouTube los despido porque este ya es un tema familiar.